Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Nuevamente continuando con nuestra experiencia de los webinares. Qué gusto seguir entrando y visitando las casas de cada uno y cada una de ustedes en nuestra Latinoamérica. Qué placer tener hoy día la posibilidad de visitar Centroamérica a través de dos invitados muy especiales para nosotros. Como siempre, no quiero empezar sin antes agradecer a todos y a todas los que nos han motivado para hacer estas iniciativas. Ponerles en contexto de que hoy, por fin, el gobierno nacional en Bolivia ha tomado un posicionamiento en cuanto a la cuarentena. Se amplió hasta el 11 de mayo. Han elegido preservar la vida de las personas, sabiendo que el costo económico y político puede ser muy alto, pero para nosotros es muy importante reconocer que si países como Perú, países como Argentina y otros están repensando en los tiempos que van a tener que mantener su cuarentena, hacer lo mismo en Bolivia era necesario porque de otra manera un mes y casi 20 días de parar nuestro país para preservar nuestra vida no hubieran servido para nada. Entonces, con este breve contexto y sabiendo que la cuarentena nos dura mucho y esto implicará que seguiremos con webinares, quiero comenzar con todos y todas presentando a nuestros invitados. Hoy hablaremos desde Centroamérica y nos acompaña Fernando Carcache. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Él viene de Nicaragua, actualmente reside en Panamá, es director adjunto de la ONG Puntos de Encuentro. Es un hombre comprometido con la justicia social y la equidad para todas las personas. De formación, sociólogo con especialidad, una maestría en economía. Actualmente profesor y director adjunto de la ONG Puntos de Encuentro en Nicaragua. Trabaja por la prevención de las violencias en Centroamérica y el desarrollo de iniciativas de impacto colectivo a través de alianzas intersectoriales. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Larry José Madrigal Rajo. Él viene de la pequeñita El Salvador. Y siempre digo la pequeñita porque la verdad es que cuando visité El Salvador recién me percaté de que era el pulgarcito de América, como ellos mismos se definen. Él trabaja en el Centro Bartolomé de las Casas en El Salvador. Él se define a sí mismo como un habitante de 2 siglos, ¿no? Y creo que yo debo seguir ese mismo ejemplo. Somos habitantes de 2 siglos e hijo de una mezcla étnica y religiosa. Hace de la geografía humana la historia de la vida cotidiana y la diversidad ecológica, las pasiones que articulan su vida. Vive en El Salvador, en San Salvador, el rincón más pequeño de la cintura centroamericana. Qué bonita definición de tu país. Y desde donde él se dedica en sus esfuerzos a la resiliencia comunitaria, la educación popular y los procesos en género y masculinidades. De formación, ingeniero agrícola, mira, no sabía eso, Larry, con especialidad en economía. Tiene una licenciatura en teología y una maestría en literatura y arqueología bíblica. Vaya especialidad la que tienes. Candidato al doctorado en género y diversidad, posgrado en salud sexual y reproductiva y certificado en psicoterapia Gestalt. Trabaja en el Centro Bartolomé de las Casas, como decíamos, en El Salvador, donde es facilitador de procesos e investigador regional en el programa de masculinidades. A ambos quiero agradecerles muchísimo por estar con nosotros, amigos muy cercanos, muy queridos por nosotros, por SISTAC, tanto SISTAC Perú, SISTAC Bolivia. Hemos tenido la oportunidad con Larry y José de abrir una agenda sobre economía del cuidado aquí en Bolivia el año pasado, el anteaño pasado. Gracias, Larry, por aceptar nuestra invitación. Fernando, de ti tengo tanto que decir. Tú eres el culpable que SISTAC se haya involucrado en una metodología maravillosa que es el eduentretenimiento y haber logrado no solamente transmitir la teleserie Sexto Sentido hecha en Nicaragua, aquí en Bolivia y también en el Perú, sino también haber producido nuestro propio material, solo para machos y hombres.
Para mí, un honor maravilloso, un placer de estar con ustedes dos a través de este medio, de querernos a través de este medio, de saludarnos, de vernos. Hoy me acompaña Santi Esteban. Él es director del Centro CECINCAD de Tarija. Es una ONG feminista y él, muy comprometido con el tema de masculinidades, es el articulador de muchas iniciativas en su región, en el departamento, al sur de Bolivia, la zona de los vinos, la zona del buen vivir, del bien vivir. Santi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sin más, te dejo la palabra, Santi, para que empecemos a preguntar a nuestros invitados lo que nos toca preguntarles el día de hoy. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, estimado Jimmy. Un saludo a nuestros panelistas que nos acompañan en este webinar. Un saludo a Fernando, un saludo a Larry. Creo que tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos en algún evento, en un encuentro de masculinidades, creo, si la memoria no me falla. Bien, bajo este contexto que ya nos comentaba Jimmy, de la ampliación de la cuarentena, que tiene por finalidad cuidar la vida, salvar la vida, esperamos que no se vulneren otros derechos, ¿no? Porque hasta el momento, dentro de este contexto que estamos viviendo de cuarentena, se llevan 6 feminicidios, ¿no? Que se han ocurrido en este tiempo, un poco más de un mes y medio. Y bueno, y no se vulneren otros derechos también, sobre todo de poblaciones en situaciones de desventaja, ¿no? Esperamos que las políticas nacionales puedan cumplir este rol de garantizar los derechos fundamentales como es la alimentación, ¿no? Principalmente la seguridad dentro de los hogares en torno a las violencias que se están viviendo. Bien, me permito hacerles la siguiente pregunta para poder compartir y romper un poco el hielo en esta conversación. Empezaremos entonces en la dinámica de presentación que se hizo a través de Larry. Queremos conocer cómo se sienten ustedes desde sus emocionalidades, cómo están viviendo a nivel personal la cuarentena, el aislamiento, no sé exactamente el término que se usa en la región en la que viven ustedes, pero cómo se estaría viviendo desde la emocionalidad principalmente. Ya llevamos varios días, creo que en el contexto internacional, viviendo ciertos tipos de restricciones, unas más flexibles que otras, pero creo que hay varias cosas que están aflorando, ¿no? Sobre todo desde nuestra construcción masculina. Entonces eso, ¿no? Queremos saber desde sus emocionalidades y después cómo están pasando esta cuarentena. Larry, entonces, por favor. Sí, buenas noches, colegas, compañeros, amigos queridos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor no solamente conectar con ustedes, sino también hacer este ejercicio de conectar nuestras geografías, especialmente en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Les digo la verdad, yo me vivo estos días en un sube y baja de emociones. La mayor parte de las veces me siento preocupado, reconozco que me siento muy preocupado por pues el ir y venir que me toca hacer como delegado de mi familia y también como encargado de los cuidados de mi madre, que es una mujer ya mayor que no vive conmigo en casa, sino en otro sitio, y también un poco por lo que veo a mi alrededor, ¿no? Y al mismo tiempo también es muy extraña esta sensación. A veces estoy muy alegre por descubrir, encontrar cosas nuevas, pero también por escuchar muchas cosas que suceden fuera de mi casa, fuera del país incluso, que están despertando la creatividad, la solidaridad y la conciencia de mucha gente. La salida de tantos animales a las grandes ciudades del mundo ha sido para mí un motivo de, yo no sé, decía alguien políticamente incorrecto, pero me siento tan bien de observar lo que sucede, porque eso me hace sentir que tenemos mucha responsabilidad en su desaparición y también ver mucho ejercicio solidario de muchas personas cercanas y lejanas, pues también me eleva mucho la esperanza, ¿no? Entonces, este sube y baja de emociones que yo reconozco que puede interpretarse como inestabilidad, como ambigüedad, pero yo lo reconozco como una oportunidad de muchos cambios y de mucho crecimiento interior personal. Bien, gracias, estimado Larry. Lo mismo
consultamos a Fernando, entendiendo que hemos escuchado muchas veces esta palabra, estamos en aislamiento social. No sé si estamos aislados socialmente, porque existen otras alternativas, otros medios para poder comunicarnos. Yo diría que tal vez estamos en un aislamiento corporal, ¿no? Porque no podemos tomar contacto muchas veces con la gente que habitualmente lo hacíamos hace 2 meses atrás, tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes desde tus emociones? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena en este tiempo desde la región que te comunicas? Gracias, Santi, y gracias a la audiencia, gracias a Jimmy también por esa bonita introducción. Sin duda alguna, el trabajo y estos caminos que hemos tenido, tanto con Larry como con Jimmy, han sido interesantes. Y bueno, seguimos acá trabajando y tratando de aportar de alguna manera con nuestras propias reflexiones al análisis de la situación actual. Y solo retomando tus últimas palabras, efectivamente yo creo que es un distanciamiento físico más no emocional. Y qué dicha que estamos en este siglo en donde podemos hacer uso de las plataformas y de esta forma de comunicarnos y al menos vernos, ¿verdad? Yo creo que eso ha quedado bastante en evidencia. Sobre cómo me siento, como Jimmy mencionaba, soy nicaragüense, estoy viviendo en Panamá. Y solo para poner en contexto a la audiencia, estoy en los dos extremos de la situación de Centroamérica. Por un lado, Nicaragua, donde el gobierno afirma y dice que la cantidad de casos presentes en el país es la menor de toda Centroamérica. Y por otro lado, Panamá, que tiene los índices más altos de toda la región. Solo por poner un ejemplo, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua afirma que tiene 14 casos al día de hoy, y Panamá tiene 6.378 casos. Entonces, como se imaginarán, pues esto me genera una dualidad y una sensación pues de preocupación, de incertidumbre, estar, digamos, en el foco del contagio en Centroamérica, pero mi familia, mi corazón y mis colegas están en Nicaragua, sabiendo de que, pues en el caso de Nicaragua, desde el 2018 ha habido un cambio disruptivo en la dinámica social, en la relación entre Estado y sociedad, y la sensación que me da es de angustia, pues de saber que en Nicaragua no hay la información y la transparencia necesaria, y eso pues obviamente me preocupa, me angustia, y ojalá y me ocupa también. Eso es una cosa importante en relación a mis sentimientos. Trato de poder facilitar diálogos y conversaciones, no solo con mis colegas y mi familia, sino también en medios donde podamos sensibilizar a la población de Nicaragua. Ahora, sobre cómo me siento, he de decirte de que, igual que Larry, he tenido unos altibajos. Al inicio de la cuarentena, Panamá fue el primer país que decretó la cuarentena. Tengo 1 mes y medio de estar en casa. Convivo con mi pareja y una persona mayor, y hemos estado tratando de acomodarnos. No ha sido complicada la convivencia. Al inicio sentía todos los síntomas del coronavirus. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si a alguno de los que están en la audiencia les ha pasado. Sentía que me dolía la garganta, o sea, yo sentía que tenía el coronavirus hasta que tuve la conversación con una colega, una amiga psicóloga, y me decía, y bueno, y reflexionábamos sobre la emocionalidad, la sensación. Estoy haciendo yoga, estoy ocupándome todo el tiempo, y bueno, también pensando mucho sobre la vida y sobre el futuro. Bien, muchas gracias. Pasamos a ti, Jimmy, entonces, para continuar con este conversatorio. Sí, muchísimas gracias por comentarnos su vivencia. Ciertamente, cada uno de nosotros ha tenido como diferentes formas de vivir, de enfrentar, manejar nuevas rutinas también, ¿no? Tal vez esta rutina que tenemos por el rol que nos toca en nuestros espacios profesionales, laborales, nos llevaban a tener una vida sin fin de viajes, sin fin de estar fuera de la casa, y ahora 1 mes y medio compartiendo con aquellos que queremos, con aquellos con los que hemos elegido hacer nuestras vidas, pero también construyendo nuevas rutinas. Quiero contextualizar un poco mi pregunta desde la siguiente lógica. Poco sabemos de Centroamérica aquí en Sudamérica, y este es un tema, creo, que tiene que ver con la formación educativa, etcétera. Digo, más allá de saber de que hay varios países en Centroamérica,
no los conocemos, ¿no? Y yo he tenido la suerte de estar en todos y de conocer su diversidad y pluralidad y de reconocer también que cada uno está viviendo con gobiernos, en algunos casos, diametralmente opuestos unos de otros, desde su posicionamiento político o desde cómo están viendo las cosas asociadas a política pública y en tema de salud de manera particular. Por ende, les vamos a tener que pedir que nos cuenten cómo están viendo toda esa diversidad de 6, 7 países que hacen a Centroamérica y que nos puedan ir contextualizando también cómo están viendo el tema de la masculinidad en tiempos de cuarentena. Ciertamente, uno de los aprendizajes que he tenido es que hay una cierta relación muy fuerte de enlace entre 4 países, el famoso C4, que articula Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Y por el otro lado tenemos la experiencia de Costa Rica y de Panamá, que no necesariamente son similares a las de los otros países. Larry José, quisiera preguntarte, ¿qué dinámicas tú has ido identificando, se han dado en torno a la masculinidad desde que se inició esto del COVID y de manera particular las cuarentenas? Ustedes en El Salvador han tenido una política bastante dura en cuanto a la cuarentena. De hecho, las noticias que recibíamos aquí era inclusive la militarización en algunos casos. En Honduras, los índices son tremendamente alarmantes de muerte de personas y el dato que tenemos es que son más hombres que mujeres que mueren y extrañamente, a diferencia de Europa, gente más joven. ¿Cómo estás viendo la masculinidad en estos tiempos en esa tu Centroamérica? Bueno, mira, es tremenda esta primera pregunta, ¿verdad? Así del diálogo. Miren, compas, refiriéndome a lo que Santi decía hace un ratito, aquí en El Salvador al menos hablamos, de cuarentena se habla a nivel legal, pero hablamos más de confinamiento. Y muy con mis colegas nos gusta decir, estamos confinados, pero no aislados. Hay confinamiento, pero no aislamiento, ¿verdad? Es decir, que no solo por estas tecnologías que siempre son un lujo, no todo el mundo puede tenerlas, sino a través de otro montón de mecanismos, la gente pues busca conectarse, no busca comunicarse. Pero esto también va de la mano, lo estamos viendo, yo diría, aún en la diversidad de esta Centroamérica con la que tú arrancabas mencionando su pluralidad, una constante, que es que en la mayor parte de los casos, sea por los roles tradicionales o sea también por un entendimiento de lo que significa la masculinidad hegemónica tradicional, muchos hombres y especialmente jóvenes en los primeros días no atendieron la mayoría de las recomendaciones. El distanciamiento social, el salir a la calle, el usar mascarilla, el lavarse las manos, un poco esta actitud de a mí no me va a pasar nada, pues se mueren los viejitos, yo estoy bien, esto es una gripe, un poco esta actitud valentona de matón de patio, de que no va a pasar nada, ¿no? Y con el tiempo, aquí en El Salvador fuimos de los primeros en tomar medidas, bueno, no tomamos, sino el gobierno las tomó y pues el resto las acatamos, y el tiempo nos ha demostrado que son hombres la mayor parte de los contagiados, pero son hombres también no solo los asintomáticos, pero los que están en la mayor parte de la UCI, en la mayoría de lugares, y son hombres los que más han muerto. Y como tú dices, no son ancianitos, sino que también hay gente bastante joven. Entonces, aún con la diversidad de Centroamérica, especialmente desde Guatemala hasta Costa Rica, tenemos una historia común, unos códigos compartidos con sus inmensas peculiaridades, por supuesto, pero al menos en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, yo diría la masculinidad se vivió como una especie de envalentonamiento ante esto nuevo que vivimos y ahora se vive con una especie entre culpa y sospecha, diría yo. No terminarse de creer lo que me puede pasar a mí y a mis seres queridos, vamos a decir, pero también como de una especie de ejercicio del poder muy discursivo, muy práctico y que está costando mucho todavía que los hombres tomen conciencia de su propio autocuidado, pero también del cuidado de las personas con las cuales
cohabita, porque finalmente el que un hombre se enferme y vaya a parar a un hospital implica cuidados para sus familias, preocupaciones, cuidados, gastos, pero también para el personal de primera línea que está en los hospitales, que mayoritariamente es femenino, son mujeres. Por supuesto que hay médicos, personal, pero el personal de limpieza, laboratorio clínico, anestesia, enfermería, es mayoritariamente femenino. Y esta conciencia todavía no ha permeado, desde mi punto de vista, en la mayor parte de los hombres. Por lo menos lo que nuestros reportes de los colegas están diciendo, sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador, repito, ¿verdad? Porque hay muchas diferencias en casos en el resto de la región. Realmente es complejo el cómo los hombres se enfrentan a este tipo de situaciones. En los webinares anteriores, un elemento que ha estado saliendo muy recurrentemente es el tema de la violencia. Definitivamente, Fernando, los hombres nos enfrentamos por primera vez a este confinamiento, en algunos casos voluntario, en algunos casos condicionado a políticas de salud de cada país. Pero por primera vez estamos en un espacio en el que normalmente no estábamos, que es la casa, el hogar. Y los datos, como Santi nos contaba, en Bolivia, por ejemplo, son alarmantes en cuanto a violencia. No esta violencia brutal, que es la máxima traducida en el feminicidio, sino esas otras violencias invisibles, ¿no? Las violencias psicológicas, las violencias simbólicas que se viven en el cotidiano. Tú, que trabajas en temas de violencia y en un proyecto regional para Centroamérica, ¿cómo están evaluando ustedes el tema de la violencia machista? Sí, quiero empezar respondiendo a tu pregunta sobre Centroamérica y decirte de que, y un poco para tu audiencia también ubicaron el análisis de la situación global. Y quiero partir de lo global a lo particular y decir que Centroamérica no es la excepción del resto de... No, la respuesta de los gobiernos centroamericanos no ha sido la excepción de la respuesta del resto de gobernantes en el mundo. Es decir, aún cuando compartimos una subregión que es Centroamérica, cada uno de los países y los líderes de cada país han tomado sus decisiones de manera independiente. Y eso, aun cuando estamos integrados en un sistema, el sistema de integración centroamericana y lo que mencionaba del CA4, cada país está viviendo como sálvese quien pueda. Y eso ahí empieza, o sea, y eso es una situación no particular de Centroamérica, es una condición o una característica global de cómo los gobiernos están respondiendo a esta pandemia, lo cual evidentemente genera un riesgo mayor para todos y todas. Ya vemos las políticas de la administración Trump, ¿verdad?, diciendo eso. Ahora, sobre el manejo gubernamental, pues también se nota un marcado estilo patriarcal, digamos, del macho tradicional, diciendo, no solo en el caso de El Salvador, sino que en el caso particular de Nicaragua, desde el 2018, como decía, las medidas gubernamentales contra la población han sido brutales, o sea, casi una situación de guerra en el caso de Nicaragua y vemos a Bukele también tomando sus medidas y eso te dice mucho del estilo de liderazgo que tenemos al frente en Centroamérica, es decir, gobernantes que utilizan su poder de manera tradicional, midiendo fuerzas con la oposición. Entonces, la situación de violencia viene no solo desde los hogares, sino de manera estructural. ¿Cómo estamos analizando la violencia? Bueno, analizamos una violencia gubernamental que viene violentando derechos humanos contra la población. Esto, como te digo, no es el caso de un país. O sea, al menos podemos mencionar en Nicaragua, en El Salvador y en Honduras, la violencia, bueno, y Guatemala, la violencia gubernamental ha sido atroz contra la población. Y esta situación de cuarentena, sin duda alguna, ha vulnerado los derechos y ha aumentado el poder a los gobiernos de controlar a la población. Ahora, en términos particulares, sin duda alguna, el confinamiento y el replantearse el rol de los hombres en un escenario que no era el escenario al que estaban acostumbrados, está generando no solo depresión, sino que también está generando aumento en la violencia. Y eso también se observa.
En el caso particular de Panamá, mencionarte de que una de las cosas que hizo este gobierno la siguiente semana fue prohibir la venta del alcohol. O sea, está prohibida la venta del alcohol a mí, porque los índices de violencia se dispararon completamente y no hay, o sea, no hay capacidad para afrontar esa situación, lo cual como política pública me pareció interesante. Ahora, en el caso de Nicaragua, he de decirte de que el gobierno oficialmente no ha decretado una cuarentena. Este gobierno, como ya hemos dicho, viene de un periodo de conflicto, de mucha... de conflicto frente a la oposición y frente a los ciudadanos que mencionan palabras de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones de sociedad civil. Todo eso representa una amenaza para el gobierno. Entonces, dado que en Nicaragua, quienes empezaron, digamos, a hablar del tema de la protección, del tema de la cuarentena, etcétera, fue la oposición, el gobierno tomó una distancia de ese planteamiento y oficialmente pues no hay una cuarentena en Nicaragua. Ha sido el pueblo el pueblo informado el que ha tomado la decisión de protegerse y de cuidarse. Pues estamos observando con mucha preocupación el aumento de la violencia. Estamos tratando de generar información. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, las colegas mencionaban de que hay demasiada información sobre el COVID-19. En el caso de Nicaragua, existe una necesidad imperante de poder informar y poder decir, bueno, esto es y esto no es, ¿verdad? Entonces, una de las cosas también en las que estamos trabajando muy de cerca es en poder generar información diversa, porque tenemos una Centroamérica diversa, como Larry mencionaba, ¿verdad? Una cosa es la situación que vive la clase media, digamos, pequeña en Centroamérica, pero importante, y otra cosa es los hombres de las zonas rurales, los hombres de pobres en las ciudades también. Y sin duda alguna son los hombres, y dado la misma construcción social que hemos tenido, la construcción de género, pues los hombres quienes tenemos menos percepción del riesgo y los hombres jóvenes también que pensaban de que el tema del COVID no iba a afectar y está sucediendo lo contrario. Una de las cosas particulares que nos llama la atención en el caso de Centroamérica, en su conjunto, es que en los gobiernos donde se ha decretado cuarentena o toque de queda, son los jóvenes los que están siendo arrestados. O sea, en tiempos de cuarentena, cuando no deberían de salir, los jóvenes son los que tienen son los que están siendo arrestados por la policía, digamos. Son quienes efectivamente tienen menos percepción del riesgo y consideran de que pueden estar afuera. Como te decía, el caso y el caso de Costa Rica. Costa Rica es un caso interesante, pero al mismo tiempo complejo, porque una de las características que tiene Costa Rica es su población migrante y migrante de Nicaragua, ¿verdad? Que es una población que hay un contingente muy importante de migrantes en Costa Rica y sin duda alguna eso está representando un aumento, no solo de las condiciones de pobreza de estas poblaciones, sino que también lamentablemente un aumento de situaciones delictivas y pues es otro de los fenómenos que se observan. Bien, muchas gracias. Ya nos hablabas sobre algunas acciones que están siendo necesarias para poder llegar a la población, una población muy diversa. En el caso de Bolivia, de igual forma, somos un pueblo muy diverso con 36 pueblos indígenas, nacionalidades, y esto hace que las políticas desde el Estado y también las acciones de organizaciones como nosotros tengan que tener una mirada más integral de la situación para poder contribuir a dar respuesta a las necesidades de la población. Comentarles un poco que de aquí, desde el sur de Bolivia, bueno, ahí habitan 3 pueblos indígenas que muy poco saben de lo que es el coronavirus, ¿no? Muchas veces no entienden incluso el término de cuarentena, porque no está dentro de su lenguaje, es difícil además poderlo traducir a su lengua, y eso complejiza un poco el entender, ¿no?, lo que está pasando. En otros espacios, sobre todo trabajamos con mujeres, y ellas nos decían, yo no sé para qué se usa el barbijo, si es para protegerme a mí, para proteger a los otros. Además que no hay barbijos y no tengo plata para comprarme, ¿no? Es como que hace falta todavía mucha más información para poder llegar a estos otros sectores de la población
que por diferentes motivos no están con la información correcta. En ese sentido, quería preguntarles qué acciones, qué propuestas o qué actividades están promoviendo ustedes desde las instancias que representan, no tanto desde el Centro Bartolomé de las Casas como también puntos de encuentro, para poder llegar a la población en esta mirada más integral, ¿no? Alguna propuesta más allá de decir qué es el coronavirus, cómo podemos también sobrellevar. Algunas propuestas nos decían, por ejemplo, veíamos también de otros países que están en las canastas de apoyo, están mandando mensajes positivos, ¿no? Poniendo números de emergencia si viven cierta situación de violencia para que puedan llamar, o también recabar información, ¿no? Al momento de entregar estas canastas, paquetes alimentarios que se dan. En ese marco, ¿cuáles serían las acciones que estarían ustedes promoviendo desde los espacios que están trabajando, que están viendo la realidad desde Centroamérica? Larry, vamos con Larry, perdón. Pues mira, Santi y Jimmy, y todos quienes nos escuchan, todas. Un asunto bien importante que yo trabajo en el Centro Bartolomé de las Casas, y la reflexión colectiva que hemos hecho es que una idea fuerza muy importante es no sublimar lo que está ocurriendo, no simplemente ignorarlo o ponerlo debajo de la alfombra y como comenzar a dar mensajitos que digan todo está bien, todo volverá a la normalidad, vamos a estar muy... No, es muy serio lo que vivimos, va a ser muy largo probablemente, no solamente epidemiológicamente, sino en sus consecuencias. No tenemos todas las respuestas, no sabemos qué va a pasar, pero esto no significa que debamos caernos por el suelo y si nos caemos pues hay que levantarse, ¿no? Esto es muy importante. Hemos aprendido de una experiencia de conflicto y posconflicto muy dolorosa y muy grave, que esto finalmente tiene más costos a largo plazo que enfrentarnos de una manera pues positiva, sí, pero con los pies muy en la tierra, ¿no? Esto es lo primero. Entonces, en todas las acciones que hemos intentado desarrollar y en las que nos articulamos también, esta idea es muy importante. Por ejemplo, vamos a ver, hemos desarrollado pequeñas redes de solidaridad en donde, por ejemplo, un colega nuestro, Gualberto, al recibir noticias de que en Asturias las mujeres se organizaban en redes para fabricar barbijos, las que podían, se organizaban, encontraban rutas de distribución, fabricaban pequeños barbijos y los mandaban y distribuían entre mucha gente que o no podía hacerlas o no tenía para comprarlas. Entonces, esto es un acto de solidaridad bien importante que aunque no llegue a todo el mundo, es importante relevarlo y mostrarlo. Entonces, estamos haciendo distribución de mascarillas, de insumos también para muchos lugares del sistema público donde trabajamos y no han llegado los EPI, las mascarillas, el alcohol gel, etcétera. Pero también estamos impulsando pequeñas acciones, mira, como el Bartolomé de las Casas trabaja a nivel regional, muchos de nuestros colegas estamos animándoles a llegar a radios comunitarias pequeñas, conscientes de que el acceso al Internet es muy limitado en Centroamérica, es un lujo todavía. Porque el que un joven, una persona tenga un teléfono inteligente y se conecte al WhatsApp o al Facebook, no quiere decir que tiene acceso a redes, que tiene un acceso digital pleno, mucho menos que sabe interactuar. Entonces, hemos recuperado a las radios comunitarias para desarrollar programas en vivo en donde los hombres, nuestros compañeros, y también las familias puedan llamar, contar lo que está pasando, lo que están viendo, eventualmente denunciar, y también articularse con otros, escuchar la historia de otros, porque escuchándola, pues también se resignifica lo que está pasando, ¿no? Y además estamos haciendo mucho énfasis en las redes que sí podemos tener para la gente que sí las tiene, en mostrar qué podemos hacer durante el tiempo de confinamiento, que no es solamente, digamos, asumir deportivamente y temporalmente los cuidados, sino darnos la oportunidad de tomar conciencia sobre los costos que implican los cuidados y también desarrollar nuestra conciencia. Por ejemplo, solo hoy en El Salvador, aquí en la vecindad donde yo vivo, hubo un feminicidio y 2 más en 24 horas, 3 mujeres asesinadas, jóvenes, por sus parejas también, muchachos jóvenes. Entonces,
no solamente decir, no, ya estamos cansados de oír del coronavirus. Bueno, sí, pero mira que esto que está ocurriendo no es por el coronavirus, es un asunto que venimos viviendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos activar nuestra conciencia para, digamos, desarrollar mecanismos que nos ayuden a ser más resilientes con nuestras familias, con nosotros mismos, pero también con el tejido social del que somos responsables también, ¿no? Entonces, pequeñas campañitas, pequeños mensajes a este nivel son sumamente importantes, como para contarte 3 de las acciones más fuertes. Ayudar con redes solidarias de insumos. 2, desarrollar a través de las radios comunitarias espacios para hablar de todo lo que estamos viviendo. Y 3, elevar la conciencia de los cuidados en las casas, en los hombres, pero también en el tejido social. Gracias, Larry. En el mismo sentido, estimado Fernando, comentarte también que, bueno, desde una red de instituciones de la que formamos parte, hemos levantado información, una encuesta a nivel nacional de los 336 municipios que existen en Bolivia, hemos podido llegar a 103 para levantar información acerca del tipo de información que está llegando a las diferentes poblaciones, tanto urbanas como rurales, de tal forma que nos pueda guiar, digamos, cómo más podemos llegar, ¿no? ¿Cuáles serían los otros medios alternativos a la televisión, a la radio o a las redes sociales para poder comunicar, informar a la población y si es que lo están entendiendo los mensajes que estamos mandando y también si es que están en su idioma, ¿no? Principalmente. Entonces, esto nos sirve, nos ha permitido guiar un poco, orientarnos hacia qué más podemos hacer. Y también dentro del análisis que hacíamos era, evidentemente el Estado puede poner su parte, sus buenos oficios, pero mucho depende del trabajo que también hagamos desde la parte más ciudadana, desde la población, desde nosotros mismos, ¿no? ¿Qué otros valores, qué otras cosas más podemos promover, qué iniciativas más podemos dar, qué recomendaciones o sugerencias podemos dar al Estado para que pueda mejorar su gestión y atención en estos momentos tan difíciles para toda la población, pero principalmente para los sectores en situación de desventaja, ¿no? Y esto ha permitido que podamos principalmente sacar jingles, cuñas informativas en diferentes idiomas, ¿no? Principalmente. Lo otro es articular a las organizaciones para que puedan manifestarse sus necesidades, ayudar, ser el puente para que los pronunciamientos que saquen ellos puedan llegar a las instancias correspondientes. Y bueno, luego ver el tema de ollas comunitarias, pan comunal, ¿no? Buscando en qué medida también los hombres se suman a actividades que tradicionalmente no han sido parte de su construcción. En este sentido, desde el centro Puntos de Encuentro, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué iniciativas y en qué medida los hombres están articulándose a este trabajo, ¿no? Sé que es difícil, ¿no? No es fácil. Ya lo decía Jimmy hace rato, los hombres nos hemos metido a la casa, algunos por conciencia, por proteger nuestra salud, otros estamos, creo que, viendo en qué medida cuando se levanta la cuarentena, ¿no? Para salir, para continuar tal vez con nuestro ritmo aparentemente normal que teníamos antes. Traslado la pregunta entonces, estimado Fernando. Sí, muchas gracias. Bueno, comentarte que Puntos de Encuentro es una organización que tiene como eje central fortalecer el trabajo de organizaciones que están en el territorio. Entonces, digamos que nuestra población primaria o población de meta con la que trabajamos son lideresas y son líderes de organizaciones estructuradas y no estructuradas. Entonces, partiendo de eso, decirte que, bueno, la primera cosa que nos ha tocado es aprender rápidamente qué es lo que está pasando, tomar conciencia a nivel organizacional con las colegas y los colegas y decir, bueno, esta es una situación de emergencia, es una situación que observamos el comportamiento que tuvo a nivel internacional y también en la región. Empezamos a hacer un diagnóstico. Hicimos 2 diagnósticos, un diagnóstico rural y un diagnóstico con organizaciones en Centroamérica para identificar cómo están las organizaciones, qué es lo que están haciendo, qué están pudiendo hacer y qué no están pudiendo hacer, cuáles son los desafíos que encuentran en el territorio. Y dado que tenemos un trabajo importante en zonas rurales, estamos procurando entender cuáles son las necesidades ahí. Empezamos a hacer procesos de formación en línea
nos dimos cuenta, por ejemplo, que las poblaciones rurales, como ya Larry perfectamente lo menciona, son de las poblaciones que tienen menos acceso a tecnología y empezamos a tener un diálogo también con la cooperación para poder apoyar a estas lideresas con recargas de teléfono, con cursos de cómo utilizar WhatsApp, cómo utilizar su propio teléfono, entender qué teléfono tienen, porque una de las cosas que nos dábamos cuenta es cuando preguntábamos, ok, ¿qué condiciones tienen en términos de equipo? Las compañeras nos decían, no sé de qué me estás preguntando, no sé qué es el equipo, qué marca es, y bueno, ya empezamos digamos, formarles y además de eso poder hacer recargas a estas colegas para que puedan tener la conectividad, usar el WhatsApp en el caso de las que se pueda y las que no, estamos construyendo una base de datos de hombres y de mujeres, base de datos de celular para trabajar con SMS, o sea, mensajes, poder elaborar, bueno, eso es el tema del acceso, pero estamos diseñando una campaña multimétodo, y quiero decirte que esto está en evolución, o sea, estamos observando día con día el avance de la epidemia, pero también el avance de las situaciones. Estamos diseñando una campaña que está orientada a mujeres y hombres, mujeres de zonas rurales, como te decíamos, pero también mujeres de la ciudad, mujeres jóvenes, y también hombres en general y hombres de zonas rurales. Y acabamos de terminar de construir un kit de herramientas. Una de las cosas fundamentales que observamos en este momento es volver a las necesidades básicas, a poder volver a construir capacidades básicas en la población o habilidades básicas, habilidades para la vida, que pareciera que son elementales, pero que hombres y mujeres lo viven distinto. Entonces estamos elaborando un material muy sencillo, muy accesible, que podamos compartir, que podamos llevar. Nuestros programas de radio, tenemos un programa de radio que hace viñetas, hace el programa, pero también hace radionovelas. Está orientado principalmente a población joven, urbana, y estamos trabajando, bueno, hemos unificado unos principios o unas directrices institucionales donde nos interesa poder identificar la situación de los hombres, pero también la situación de las mujeres y cómo los mensajes claros, ¿verdad? Mensajes que sean, que por un lado, en el caso de los hombres, puedan entender la situación, la frustración y la necesidad de hablar y la rabia, etcétera, y cómo lidiar con esos sentimientos. Y por otro lado, mensajes para mujeres en el sentido de poder también entender la condición, la situación actual y poder crear un soporte un soporte mutuo, es decir, mensajes que puedan estar diseñados de una forma de que las mujeres puedan aceptar el nuevo rol, digamos, o el rol de los hombres, que ojalá que no sea solo en el marco de la cuarentena, sino que también estas señoras que, por ejemplo, dicen, no, no, es que no lo hace bien, mejor lo hago yo, no, 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 porque es que mejor que se salga de la cocina, porque yo voy a cocinar mejor. Tenemos que trabajar también en esa línea porque hay que crear el entorno favorable, no solo en el sentido de poder entender la situación que viven tanto los hombres como las mujeres, sino que también los mensajes no sean contradictorios, sino que se refuercen en la línea de poder construir un tejido social favorable para la sobrevivencia en este caso. Y pues estamos en procesos de formación, estamos diseñando materiales a través de la radio, estamos también generando infografía, nos hemos debatido muchísimo el tema de la ayuda humanitaria, el apoyo humanitario, que si bien es cierto, en el caso particular de Nicaragua y yo creo que la región, ¿verdad? Los contingentes de pobreza que tienen nuestros países son altísimos, pero también entendemos que hay una complejidad con eso. En el caso de Nicaragua no estamos esperando una respuesta del gobierno para poder accionar, para poder trabajar. Sí identificamos la necesidad de poder transmitir mensajes básicos sobre el COVID. En el caso de Guatemala, el resto de países, hay bastante información desde el gobierno, bastante documentación, y así es que estamos tratando de diseñar mensajes acordes a la realidad de cada una de las poblaciones. Vamos a empezar 3 programas de formación en masculinidades simultáneos en este periodo, eso porque evidentemente una de las cosas que vemos es el aumento de la violencia y pensamos que es fundamental empezar a trabajar cuanto antes. Y son 3 programas, uno dirigido a jóvenes, otro dirigido a hombres de zonas rurales,
jóvenes y adultos, y otro dirigido a líderes de organizaciones en Centroamérica. Esto con la idea de poder informar y compartir, dialogar sobre lo que está sucediendo. Y cada día pues estamos pensando de qué manera poder hacer un verdadero aporte a las organizaciones en este caso. Un programa que tenemos que se llama Universidad de las Mujeres. Estábamos a punto de hacer un lanzamiento en El Salvador particularmente, y bueno, llegó lo del COVID, etcétera, y hemos migrado toda la propuesta del programa de Universidad de las Mujeres a las plataformas en línea. Este programa, que ya existía desde hace varios años en Nicaragua y que estaba orientado principalmente a organizaciones de mujeres, ahora está llegando a Centroamérica y a la región y trabajando con poblaciones mixtas. Estamos empezando a establecer diálogos con la cooperación. Queremos hablar un poco sobre los desafíos que esto está planteando en términos de la cooperación para América Latina y las nuevas necesidades, pero también oportunidades que tenemos en este periodo, y queremos tener un diálogo entre el movimiento de mujeres y la cooperación internacional para América Latina en este contexto. Y también sí queremos hablar de los desafíos y también de las oportunidades, tratando de hacer un balance entre la gravedad del asunto, pero también, qué oportunidades o cómo vislumbramos el futuro, porque yo creo que eso es algo que también no podemos perder de vista. Gracias. Jimmy. Sí, muchas gracias. A mí me parece fantástico poder escuchar de voz de los propios actores y autores las diferentes estrategias que se están desarrollando en cada país. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar las reflexiones y las experiencias que están desarrollando en este momento Gendes México. También tuvimos el día lunes la posibilidad de escuchar a colegas de la Argentina y de México de la red Men Engage. Hay muchas iniciativas y también hay muchas miradas de lo que está sucediendo con los hombres en este tiempo. Evidentemente, la cuarentena o los aislamientos sociales, o como le llamemos en cada país, están generando dinámicas en las subjetividades de los hombres, en las vidas del cotidiano. Para muchos hombres, como bien decía Santi, puede ser que sea una oportunidad de acercarse a sus entornos familiares, acercarse a su familia, a los seres queridos. Para otros puede ser más un tema de obligación. Tengo que estar ahí porque no me queda otra. Pero inevitablemente ya el más de un mes que estamos teniendo de cuarentenas en la mayoría de los países de América Latina está llevando a dinámicas en estos hombres, ¿no? Es decir, algunos se estarán animando a cocinar, algunos se estarán animando a manejar la máquina lavadora, tal vez están flexibilizando roles al interior de sus familias, tal vez están corresponsabilizando, eventualmente tal vez están construyendo relaciones de afecto, cercanías con los hijos, aprendiendo a hablar finalmente, a dialogar. Está claro también que este virus es el más clasista que nos podíamos haber imaginado. Aunque nos han hecho creer que este virus llegaba a todos por igual y que no discriminaba, tal vez el contagio no discrimina, pero los efectos del virus son absolutamente discriminadores, clasistas e inclusive racistas y culturalmente diferenciables. Es decir, no afectan a las personas de manera igual. Santi decía muy bien, estas personas históricamente excluidas que no han podido acceder no solamente a educación, sino a medios de producción, etcétera, que van a tener un tiempo durísimo durante esta cuarentena. Pero se nos presenta un segundo momento, que en el caso nuestro, Bolivia, Perú, se retrasa un poquito más, hasta el 15 de mayo. Y en otros países va por ahí también, ¿cierto? La post-cuarentena. Es decir, ¿qué va a pasar después? Y la pregunta tiene que ver ahí con no ser agoreros, pero sí plantearnos qué desafíos se nos presentarán, Larry y Fernando, para seguir trabajando este tema con los hombres, aquellos que se plantearon desafíos de cambio posibles, chiquitos o muy grandes, que se van a tener que enfrentar a nuevas rutinas de vida, porque lo que está claro es que después de
del retorno. No vamos a volver a la normalidad dejó de existir y eso es interesante, pero al mismo tiempo es desafiante, porque no todos tenemos la capacidad de adaptación, ¿cierto? Nos va a costar salir a un mundo diferente. Y para los hombres va a ser muy complejo, porque además se nos viene el problema económico. La contracción económica que vamos a vivir en nuestros países, diferenciados uno de otro, va a ser muy dura, especialmente para los hombres a cuenta propia, para los hombres que están a cargo de cumplir el rol proveedor, etcétera. ¿Cómo están viendo este tema ustedes desde su país y desde su región? Fernando. Sí, nosotros hace buenos años, después del huracán Mitch, que fue un huracán que hizo una devastación importante en buena parte de Nicaragua y Honduras y creo que un poquito El Salvador. Pero bueno, post huracán Mitch, nos decidimos a investigar qué pasaba, qué pasaba con los hombres, porque uno de los fenómenos que encontramos es que aumentaron los abusos sexuales a menores de edad. Y ese estudio reveló, o sea, nos reveló, o nos dio la evidencia de entender que frente a situaciones de que muchos hombres, en el esquema tradicional patriarcal, digamos, frente a situaciones de frustración, frente a situaciones de pobreza, frente a situaciones de no poder dar respuesta o cumplir ese rol tradicional de proveedor, porque, bueno, el huracán se llevó tu finca y ya no puedes sembrar, ya el huracán no te permite trabajar, no puedes ser el proveedor, sino que estás dependiendo, esos contingentes estaban en albergues y estaban dependiendo del apoyo solidario de organizaciones locales e internacionales. El fenómeno fue que el aumento de los abusos sexuales a menores de edad. Cuando decidimos investigar qué pasaba con ellos, nos dábamos cuenta de que pues frente al no poder no poder cumplir su rol tradicional, pues se buscaba el grito, el abuso, el abuso de autoridad, pero también el abuso sexual. Y eso ubicado como una forma de reivindicar la hombría. Y bueno, tampoco quiero ser pesimista en este análisis, pero la situación económica para Centroamérica, para el mundo en general, pero en particular para países que ya de por sí tienen bastantes rezagos económicos como los nuestros, no va a ser una sorpresa. La cantidad de desempleo, el trabajo, los trabajos y la pobreza va a aumentar. O sea, no solo la desaceleración económica de los países, sino la pobreza, y eso pues lo vemos cotidianamente. A mí me parece que el trabajo con hombres se va a volver vital para quienes estamos en este campo, porque sin duda alguna no solo los trastornos emocionales y psicológicos que va a dejar la cuarentena, de lo cual no se habla tanto. O sea, estamos tratando de hablar de las cosas positivas, pero no se está hablando de los trastornos, de la gente que está pensando en suicidarse, de la gente que ha aumentado el consumo de alcohol y de la droga, de las situaciones de frustración que hay en las casas. Y pues va a ser una sociedad, ya no lo digo yo, ya lo dijo la OMS hace poco, vamos, post cuarentena vamos a tener una sociedad con profundos trastornos psicológicos. Y yo creo que para quienes estamos en el campo del desarrollo, a través del trabajo que hacemos, pues los desafíos son imperantes y a mí me parece de que sin duda alguna los hombres pues van a ser de las poblaciones con las que hay que trabajar, sin dejar de mencionar, ¿verdad?, el resto de la población, niños y niñas y las mujeres. Pero sí, me parece que ahí va a haber mucho que repensar. Probablemente, y eso también es interesante, pueden ser motivos de investigación y de estudio, probablemente haya hombres que, pues haya toda una generación que se tenga que reinventar. Yo creo que trato de ser optimista y pensar de que va a haber una generación distinta, una generación que pueda apreciar la posibilidad, que aprecie la posibilidad de lo que estamos viviendo, de cocinar, de asumir, de movernos en unos espacios dentro de nuestros propios hogares que no frecuentábamos o que no asumíamos. Ojalá que sí. Quiero pensar de que la evidencia internacional también que ha dicho de que, bueno, cuando viene un enemigo mayor y si el espacio, el hogar se convertía, porque mucho se habló también en Centroamérica de que cómo se podía mandar a la población a cuarentenas cuando los hogares eran espacios de violencia y de maltrato. Entonces, ¿qué iba a hacer la gente que tiene relaciones violentas dentro del espacio? Que estar conviviendo con tu agresor. Y posiblemente eso también esté sucediendo, pero quisiera pensar y quiero ser optimista, quisiera pensar de que en este contexto, pues más gente
analice y vea el COVID como el enemigo común y no tu compañero o tu compañera. Gracias, Fer. La verdad me parece muy interesante lo que planteas, porque hemos estado hablando mucho de la crisis, ¿no? Las crisis que van a vivir las personas, pero qué interesante plantearse más bien un otro enemigo en el que podemos focalizar toda nuestra inversión para transformar las cosas. Larry, si el escenario que nos plantea Fernando es el que se viene, ¿qué tendríamos que hacer con los hombres? ¿Qué actividades tendríamos que llevar adelante? ¿Qué cosas tendrían que ser aquellas cosas como políticas, como iniciativas sostenibles que nos permitan promover estos cambios, producto justamente de esta situación tan traumática para las personas? Sí, miren, amigos, yo tendría algunos matices con lo que Fernando dice, ¿verdad? Qué pena, pero creo que yo no sería tan optimista. Por lo menos los reportes a los que tengo acceso me están mostrando que no hay una inmensa mayoría de hombres que están asumiendo el espacio doméstico. Probablemente le están aguantando, están confinados allí o simplemente están esperando, pero no tenemos muchos reportes. Sí hay un buen grupo de hombres que pues están aprendiendo y se están dando la oportunidad de dejarse impactar en su subjetividad y en su cotidianidad, pero muchísimos hombres, los que no se pueden dar el lujo de estar en confinamiento o en cuarentena, que tienen que ir a trabajar y que siguen siendo proveedores, pues no necesariamente están asumiendo el espacio doméstico como un espacio diferente o de cambios. Simplemente, repito, se lo están viviendo pues como pueden. Y luego también yo no soy muy amigo de utilizar un lenguaje guerrero para referirme a lo que estamos viviendo. Para mí el COVID no es un enemigo, es una consecuencia del modo de vivir que tenemos, del hacinamiento de las grandes ciudades, de sistemas públicos de salud que han sido desmantelados sistemáticamente durante décadas y que finalmente perjudican a todos los que no se pueden pagar un seguro y tienen una mala alimentación o subalimentación que les encuentra con un sistema inmunológico muy debilitado, o personas mayores que al final de su vida se encuentran sin pensión o sin un sistema que les proteja, ¿no? Entonces, yo diría que va a ser muy largo esto y tendríamos que potenciar todavía más el ejemplo de aquellos pocos hombres que sí se están tratando de vivir todo esto de una manera diferente. Me encantó cuando Santi contaba un poco la experiencia de Bolivia, de cómo hacer para dialogar con el gobierno que no nos gusta, que lo criticamos, que bueno, en fin, pero es el gobierno que está ahorita. ¿Cómo hacer para articularnos y poder llevar con más fuerza nuestras voces para que las políticas sean diseñadas de una manera más participativa, más inclusiva, más justa? Pero déjenme decirlo, yo creo que es cierto que vamos a tener una nueva normalidad, no una normalidad, una nueva normalidad, donde hay cosas muy evidentes. Vamos a usar barbijo, no vamos a poder tener reuniones, va a haber una crisis económica, pero lo que me preocupa es lo que no es evidente, lo que está por detrás y que va a costar ver. Y es que este sistema que vivimos va a encontrar maneras de fortalecerse, de transformarse, de mutar, y ya lo está haciendo, está encontrando el mercado nuevos nichos para vendernos más cosas, para aprovecharse de lo que va a ocurrir, y va a haber una crisis mundial muy fuerte, evidentemente, pero en la misma Europa, fíjense, Alemania y Holanda, como dijo Fernando, sálvese quien pueda, ellos están muy fuertes y no quieren asumir la deuda comunitaria de los países del sur, de Italia, Portugal y España. Y no, que vean qué hacen los españoles y los italianos con sus muertos. Nosotros salimos adelante solos. Imagínense si el mundo rico dice eso, ¿qué va a pasar con estos países pues tan precarios? Incluso Bolivia con la crisis del costo de los biocombustibles, ¿no? El petróleo, el gas, nos va a encontrar no por tamaño de país, sino por el tamaño de lo que podamos mostrar como alternativa. Porque yo veo para largo, el virus es una expresión de la vida que tenemos. Habrá que encontrar maneras de adaptarnos y sobrevivir. Sé que no es fácil, sé que no todo lo vamos a lograr, pero finalmente la esperanza que sí tengo es, y comparto ahí el optimismo con Fernando, que vamos a encontrar modos de sobrellevarlo.
pero tristemente creo el sistema se va a reacomodar y a fortalecer, y creo que como hombres, esta pequeña minoría que somos de hombres conscientes del tejido social, de organizaciones, etcétera, tendríamos que potenciar más la articulación con otros movimientos para llevar nuestras voces al público, a los gobiernos, y tratar de diseñar políticas hasta donde sea posible, lo más justas y equitativas posibles, pero también dejar de vernos el ombligo como país o como región y ver esto como una crisis global que es, y también verla a futuro, no solamente lo que va a pasar mañana o el próximo mes o hasta fin de año, tratar de ver más allá, porque como bien lo dijiste, Jimmy, este virus es muy clasista, pero además ha desnudado las tremendas desigualdades en las que estábamos viviendo. Y lejos de borrarlas, las va a agravar. Y esa desnudez va a continuar muy, muy fuerte. Muy para mi pesar, muy para mi pesar. Yo, Jimmy, quería mencionar algo rapidito, y es que es difícil poder prever lo que va a suceder con los hombres. Y frente a tu pregunta de, ajá, ¿qué nos viene ahora? ¿Qué va a suceder en los próximos meses con los hombres? Es difícil imaginarse. O sea, yo creo que nadie sabe lo que va a suceder en los próximos meses. Hace 5 meses no nos imaginábamos estar en esta situación. O sea, el mundo y las cosas están evolucionando constantemente y cada día hay una cosa distinta. Yo creo que hay que estar vigilantes, observando la evolución. Lo que sí podemos tomar de referencia es, y sí sabemos que va a suceder, profundos trastornos en la sociedad, y esto incluye a los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, o sea, es decir, una sociedad que va a tener trastornos psicológicos, y eso, trastornos psicológicos y emocionales, y eso ya está sucediendo. O sea, ya lo estamos viviendo, y eso sí, con mucha claridad puedo decir de que sí va a continuar. Y lo segundo es el deterioro económico, que frente a eso pues no hay ninguna discusión. Entonces, si ya sabemos que cuando hay pobreza no es el factor determinante, pero es un condicionante, un factor de riesgo, ¿verdad? Si ya sabemos que cuando aumenta la pobreza y la variable hombres y patrón de comportamiento reacciona de la manera que la evidencia nos ha dicho, entonces podríamos prever, ¿verdad?, de que frente a trastornos y no saber controlar, no tengo los recursos emocionales para controlar mi frustración, mis miedos, mis temores, etcétera. Y también no voy a tener que comer, porque eso es una realidad. En nuestros países hay contingentes de gente que no tiene que comer, y eso pues también va a generar otro montón de problemas sociales. Entonces, es difícil prever lo que va a suceder con esa actitud, pero podemos anticipar, porque en años anteriores hemos visto cómo reacciona el ser humano frente a estas situaciones. Yo creo que ahí podríamos sacar algunas pistas o algunos elementos, deslumbrar algunos elementos de cara al futuro. Pero bueno, vamos a estar observando, ¿no? Muchas gracias, Fernando, Larry. Se nos pinta un escenario complejo. La ventaja que tenemos es que somos sujetos, como lo decía ayer, naturalmente utópicos. Es decir, nos gusta construir nuestra utopía y creemos que lo que estamos haciendo es un camino que nos lleva a vivir mejor, vivir bien. Santi, para cerrar tus comentarios. Bien, gracias. No sin antes agradecer a la participación de Larry y de José por compartirnos sus experiencias y la dinámica que está viviendo Centroamérica, ¿no?, en torno a esta pandemia, y el papel de los hombres, ¿no?, que nos toca eh, hacer en estos momentos, cuál es nuestro rol que estamos cumpliendo dentro de los hogares, en este confinamiento, en esta cuarentena. Yo me permito, tomando como base, digamos, lo que ha comentado Fernando de la situación del el huracán que han vivido, y luego se vienen estas otras situaciones. En el caso de Bolivia, de igual forma, ¿no? Venimos de un conflicto no muy lejano, de hace como 5 o 6 meses, de un conflicto político-social por un cambio de gobierno que de alguna forma ha iniciado un proceso de reflejar igual las diferencias sociales en términos de limitar la acción económica, productiva, ¿no?, porque habían ciertas situaciones y conflictos todavía a nivel nacional que tienen que ser solucionados y que hasta el momento todavía no han podido
cumplirse, ¿no? Y sobre todo por la pandemia. Sumado a eso se viene esta situación que estamos viviendo, entonces los sectores, sobre todo los más empobrecidos, en situación de desventaja, no han podido todavía recuperarse. Entonces, esto ha profundizado mucho más estas diferencias y ya lo decía Larry, ¿no? Que esta situación ha desnudado las diferencias sociales que existen dentro de nuestro país y ha puesto en evidencia aquellos factores que debemos trabajar como país, como sociedad y también desde los hombres, ¿no? Eh, pero dentro de esto tendríamos que tener claro cuál es nuestro rol, ¿no? Si es que vamos a seguir siendo cómplices de la violencia que estamos viviendo dentro del hogar, si es que vamos a seguir siendo cómplices con el amigo, con la pareja, con el amigo, con el compadre que llamamos aquí, de las cosas que están haciendo. Muchos hombres posiblemente estén analizando, ¿no? Y pensando que pronto va a levantarse la cuarentena y vamos a volver a una situación normal, así entre comillas, y que nada ha cambiado. Entonces, y va a ser fuerte el choque que nos vamos a dar afuera porque no va a ser tan fácil. Ya nos lo están diciendo, ya lo decían ustedes desde los grandes organismos internacionales que están preveyendo una situación post-coronavirus que va a tener sus limitaciones, pero yo creo que en este contexto los hombres tenemos la oportunidad para promover cambios positivos, ¿no? No somos la blanca palomita, ¿no? Tenemos muchas cosas todavía que aprender, que deconstruir, pero en la medida que nos sintamos comprometidos y que politicemos estas prácticas que estamos temporalmente tal vez asumiendo en este contexto, pero para que sean sostenibles creo que hay que politizarlas y poderlas transmitir hacia afuera para que se conviertan en prácticas no temporales, sino más bien más sostenibles y donde otros hombres también se vean comprometidos. Lo otro que quería compartir, digamos, esta situación de conflictos, esta sumatoria de conflictos que estamos viviendo antes de la cuarentena y ahora con el problema del coronavirus, ha hecho que hombres no puedan cumplir este rol principal, ¿no? El de proveer. Ahora hemos visto muchos hombres, no sé si pasa en las regiones que ustedes están, hemos visto hombres solos, hombres caminando en la calle buscando también su sustento, hemos visto hombres llorando porque no han podido conseguir alimentos, no pueden garantizar la subsistencia de sus hogares, de sus familias, hijos numerosos. Y esto está llevando a que tomen decisiones, ya lo decían ustedes, también muy drásticas como el suicidio, cosa que ya está pasando en nuestro país. Primero han empezado suicidándose 2 menores de edad y últimamente se ha conocido de un señor de 50 años que de igual forma ha tomado esta medida muy, muy drástica, ¿no? Entonces, algo está pasando, ¿no? Esta situación nos está poniendo en tela de juicio o está generando inestabilidad en nuestro rol que tradicionalmente lo hemos asimilado y lo hemos aprendido de proveer, ¿no? Del cuidado. Y si es que no tenemos la capacidad de ver a los otros actores dentro de la familia como agentes también que aportan a la economía familiar y no solamente nosotros como varones, como hombres, yo creo que no vamos a poder avanzar. Creo que también es la oportunidad para reconocer el trabajo de las mujeres, la doble, triple jornada que cumplen, el rol también de algunos hijos mayores de edad que contribuyen igualmente a la economía familiar, pero que lamentablemente por nuestra construcción, aunque no contribuyamos, seguimos siendo los jefes del hogar, ¿no? Creo que eso hay que repensarlo y también ver en qué medida nuestras relaciones de pareja cambian, ¿no? Estamos más de 1 mes y medio compartiendo con la misma persona. No se esperaba, digamos así, en esta situación, pero también eso nos tendría que llevar a ver en qué medida esta situación afectiva se profundiza y se mantiene en el tiempo más allá de lo que pueda pasar con la cuarentena, con el confinamiento, ¿no? Eso es que quería compartir, estimado Jimmy, agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas que nos han brindado un panorama desde Centroamérica. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Santi, desde Tarija, que me has colaborado como moderando este webinar desde la reflexión de lo local, que es para nosotros también muy importante. Fernando, Larry, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias por habernos compartido sus reflexiones. Yo no tengo una mirada tan optimista de lo que se viene, tampoco quiero ser negativo, pero hay que ser realista. Se nos vienen desafíos tremendamente complejos para nosotros que hacemos sociedad civil organizada.
en tiempos de restricción de recursos, en tiempos donde lo políticamente correcto es lo que se apoya y lo que cuestiona el establishment más bien es peligroso. La ingobernabilidad a veces es molestosa y entonces, si no nos mantenemos en esos parámetros de rebeldía, porque las ONGs no somos instancias operativas de ningún gobierno, no deberíamos serlo, sino deberíamos ser instancias alternativas de desafío, pero también de propuesta, ¿cierto? De revolución, finalmente. Esa palabra a veces molesta, pero hay que usarla. Y en este tiempo, la capacidad de adecuarnos o cambiamos o desaparecemos. Y entonces, gran desafío el que nos toca desde la mirada de las masculinidades de manera muy particular, además. Fernando, Larry, muchísimas gracias por sus reflexiones. Yo me voy con algunos elementos importantes que me ponen a pensar hacia dónde tendríamos que ir. Sí, se han dado cambios interesantes en la dinámica de la subjetividad, en los espacios particulares. Hay que volverlos sostenibles en el tiempo. Hay que mediatizarlos, necesitamos que los medios de comunicación los establezcan como unas nuevas normalidades, ¿no? Es decir, que no sea una excepción que un hombre participe en las actividades de lo doméstico, sino que sea una normalidad, que no sea una excepción que los hombres también denunciemos y evidenciemos las violencias, porque nuestro silencio nos hacía cómplices, por ejemplo. Pero bueno, hacer todo esto implicará articularnos, reflexionar más cada día. Yo quisiera que este diálogo con ustedes sea ad infinitum, porque me encanta dialogar con ustedes, estar con ustedes, pero el tiempo es nuestro enemigo y estamos en el tiempo de cerrar el webinar. Agradecer nuevamente, Fernando, Larry, ustedes son parte de nuestra realidad, conocen este país, yo he tenido la oportunidad de conocer el de ustedes. Nos unen más similitudes que diferencias. Por ende, las experiencias que ustedes tienen fácilmente las podemos traer acá y las podemos utilizar. Lo hemos aprendido, Fernando, con Sexto Sentido. Lo hemos aprendido, Larry, con la Agenda de Economía del Cuidado. Es decir, nuestros desafíos siguen siendo comunes y nuestro continente no es tan grande. Es inmensamente grande, pero muy cercano y nos permite tener este espacio. Mañana quiero invitarles a que veamos una experiencia más local, más crítica, es Perú. ¿Qué pasa en Perú desde la mirada feminista y la masculinidad? Hemos tenido la posibilidad de invitar para mañana, bajo la moderación de Jepson Marín, que es el coordinador y director de SISTAC Perú, a dos compañeras feministas, ambas que no son del eje troncal, o sea, del eje o el centro del Perú, que normalmente siempre es Lima, sino más bien ver la posibilidad de escuchar desde las regiones. Y tendremos una mirada de compañeras feministas desde Trujillo y de Piura, que es el norte de Perú, que nos contarán cómo ellas están mirando desde su mirada legítimamente sospechosa lo que está pasando con los hombres en este tiempo. Y el día viernes invitarles para que nos acompañen para hablar sobre violencia. Tendremos también la participación de dos colegas que trabajan en la región y que han estado promoviendo proyectos en torno a como trabajo con agresores y reflexiones en cuanto a la denuncia de la violencia machista. Sin más, nuevamente muchas gracias a ustedes. Fernando, tus palabras de despedida. Larry. Bueno, nada, muchas gracias a SISTAC, siempre también lo llevamos en el corazón y además con mucho aprecio y cariño hacia todo el equipo de SISTAC. Decir de que de esta vamos a salir, eso puedo decir a hombres y a mujeres, de esta vamos a salir. Y bueno, con eso en la mente quisiera despedirme. Gracias por la invitación. Sí, mira, Jimmy y Santi, muchísimas gracias por haberme invitado. Quiero mandarle un saludo muy, muy cercano al equipo de SISTAC, a esos colegas tan queridos que me mostraron otra cara de las utopías de Bolivia. Y también quiero enviar un saludo a toda la audiencia que nos ha acompañado. Invito a los hombres a convertir la resistencia en resiliencia y a continuar soñando. Nos pueden pasar muchas cosas, podemos sufrir mucho, pero no dejemos de soñar, no dejemos de pensar en cosas lindas más allá. Porque si nos quitan eso, entonces sí podríamos estar realmente mal. Pero como no lo han hecho todavía, podemos seguir soñando. Muchísimas gracias. Gracias. Y no lo harán.
Esto es parte de nuestra identidad, de nuestro ser. Invitarles a que nos sigan. Este webinar estará grabado y disponible en las páginas de Facebook de SISTA Cuerpo Territorio y también en otras plataformas. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y todas en América Latina.